Yo le preguntaría a quien nos ven si no conocen a alguien que fue despedido, que no tiene trabajo, que no se ha podido recuperar, que no ha encontrado en el gobierno de la ciudad ningún tipo de apoyo, que no ha podido reaperturar el negocio, que no ha podido recontratar a las personas que tuvo que correr, los nuevos impuestos que puso el gobierno de la ciudad, en lugar de condonar, de promover, de incentivar la reactivación económica, la castigaron. Sin embargo, la Ciudad de México viene liderando, sobre todo del último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, los empleos a nivel nacional. El último mes, el mes de abril, fueron 3,000 empleos los que se generaron y encabeza la generación de empleo a nivel nacional la Ciudad de México. Y el gobierno de la ciudad hizo lo contrario. Me preocupa muchísimo que nuestro flamante secretario de Crecimiento Económico nos diga que no se vale comparar. La economía se trata en gran medida de comparar. Entonces, yo creo que debemos diversificar la forma en que tenemos. Aquí voy, por ejemplo, impulsar el turismo en la Ciudad de México, por supuesto que lo hay, pero tenemos que fomentar, su servidor vive en Coyoacán y tiene su casa, es la segunda plaza más visitada en toda la ciudad, debemos fomentarla, Xochimilco. Que quiero tocar, porque me ha tocado en muchas reuniones con diferentes amigos que me he sentado yo, ¿sí? Y me gustaría que este punto lo platicara un poquito. Sé que la Ciudad de México en su plan de recuperación económica lo tiene contemplado, ¿sí? Pero es el tema de la construcción, ¿sí? El tema exactamente. El tema de la construcción, quiero decirles que cualquiera de ustedes que camine por la Roma, por la Condesa, aquí por Polanco, en Coyoacán, vemos edificios que están construyendo de oficinas, ¿no? Y que ahora con la pandemia, el tema de las oficinas, ya nadie quiere rentar una oficina, o los que rentaban 5,000 metros ahora les es suficiente 500 metros. ¿Y qué va a pasar con estos constructores que hoy necesitan cambiar sus permisos en vez de...? Ya hay una simplificación administrativa para eso, para que las oficinas cambien a departamentos o cambien su giro a hotel. Ya está publicado eso por la jefa de gobierno y ya se están registrando muchos edificios corporativos en ese sentido. Pero yo quiero recuperar un poco de lo que dice nuestro compañero. ¿Te parece que le demos chance a nuestro querido John? Sí. Y enseguida entras tú, querido. ¿Te parece? Hay muchos temas que mencionaron los dos que podemos profundizar mucho. Me llama mucho la atención el tema y coincidíamos con las dos partes porque de verdad es que nos gusta escuchar a todas las fuerzas políticas. El tema del impuesto, por ejemplo, de las plataformas. La naturaleza de la propuesta era buena, o sea, el subírselas directamente al generador de la riqueza. Lamentablemente hay una laguna jurídica, y se los cuento como abogado, donde a lo mejor tienen un domicilio, no en México, lo tienen internacionalmente, donde tú quieras, en Gran Bretaña, en las Islas Caimán, donde tú quieras. Entonces, hay una laguna jurídica impositiva que va en contra, porque si le quieres subir a Netflix o cualquiera de estas el 2%, a Rappi, por ejemplo, la aplicación se la acaba dando al repartidor. Entonces yo creo que es donde debemos unirnos todos para que la ciudad, el país, todo México tenga la repercusión positiva, impositiva, entiéndase bien mi trabalenguas, de que no se caigan los impuestos a nosotros, pero que logremos tener la legislación correcta para que no se le vaya al pobre repartidor. Juego ahí fútbol con unos amigos que son Rappi, mis carnales de toda la vida, y dice, no sabes, canijo, ¿qué onda con eso? Pues dije, la idea es que se le grabe al dueño de la empresa, al dueño de la aplicación, no a ti. Entonces, es ahí donde yo llamaría, incluso hicimos foros con Luisa, con la diputada, con diputados de Morena, donde llegamos a ese acuerdo que lamentablemente estamos nosotros con las manos atadas porque ya queda a discrecionalidad del dueño de la aplicación. Esa es una de las cosas que... Pero tenemos el Congreso, ¿no? Tenemos el Congreso, exacto, ¿no? Estamos trabajando en eso. Ahí debemos de jugar sí, con el Entonces, Congreso, ¿no? Debemos de jugar y estamos en eso. Porque sí, es donde debemos ayudar al verdadero mexicano necesitado, el de primera mano, el que sufre más. Esa es una cuestión de las que me llamó. Yo ahí te exhortaría, ¿no? A que
incentives a Que todos se los reabra el participantes debate, ¿no? del Claro. Congreso, Está- tanto de Morena, está- del PRI, del PT, Gracias a Dios, de está grabado. todos. Exactamente, Cuando ¿no? lo platicamos, incluso ahí con Royfield, un buen amigo, Sí. lo platicamos y le expuse la intención la intención que tenemos de una correcta recaudación, pero para la persona correcta. Claro. Valga el juego de palabras. O sea, que pague el que sí genera la riqueza, no al que, o sea, al pobre, lo digo en el buen sentido, porque es el que se rifa 5 kilómetros con su bicicleta, con toda la pizza, todo lo que pedimos. Es ahí de la laguna jurídica que tenemos un compromiso, lo dije allá en diciembre, y andamos sobres, porque eso es lo que tenemos que atacar. Otra cosa, por ejemplo, necesitamos vincular ahorita que con la tanta falta de empleo, le mando un saludo ahí a nuestro amigo Giovanni, el alcalde, que está haciendo ferias de empleo, está vinculando a la población con el sector privado. Lo que Giovanni, es un buen le tipo. mandamos un abrazo también porque Fíjate lo que fueron las muy cosas. buena Fue persona. mi rival hace 3 años. Fue mi rival él era PAN PRD, yo iba PRI. Y pues nos dieron en la torre los priistas, hoy también nos recuperamos. ¿No? Pero ahorita son aliados. Sí, estábamos bien, ni más. Son aliados. Estamos bien. Ya no, Oye, eso no que tengas esos malos recuerdos, ya son aliados. hay diferencias, pero se quiere uno, se quiere. Lo que se dijeron en ese momento, pues ya quedó en el olvido. Te mando un ¿verdad? saludo, Giovanni. Gracias a Dios ni siquiera hubo confrontación. Nuestra competencia fue tan honorable, tan de verdad de caballeros. Este es de mis mejores amigos, le mando un saludo y trabajamos juntos. Y de verdad es admirar lo que está haciendo, vinculando al vecino, a la vecina con la iniciativa privada, haciendo ferias de empleo. Nos vemos en la Alameda del Sur, 5,000 personas. Oye, tú que eres carpintero, fíjate que me llevo con la constructora más fregona de la ciudad. Vente, sí me explicó. Y ya no tengo el dato correcto, creo que van 300 empleos, nada más ya generados por una feria de empleo. Esa es la vinculación que se tiene que hacer. O como lo hacen, pues tengo que echarle porras a mi amigo Adrián Rubalcaba, que generó de lo que le decía la provincia de la Ciudad de México, el punto económico más fuerte de la Ciudad de México, como es Santa Fe. Y entonces, todo lo que genera... Bueno, Santa Fe tiene muchos años. Sí, ya sé, pero lo fortalece. Bueno, lo fortalece. Mi punto es él también es un eterno vinculante de la señora que vive en alguna colonia popular En los pueblos, en los pueblos. Es una de las alcaldías mejor evaluadas, queremos decirlo, ¿no? Y que pueda ir a trabajar al corporativo internacional, al que tú me digas, vayan Rich y corre, que yo ahí trabajé, entonces les mando un saludo. En el pantalón. Ya el comercial, ¿no? El comercial. Entonces, el vincular al vecino. Abogado vecina, corporativo también. con la iniciativa privada se me hace algo que es compromiso de todos. Y ya después nos agarramos a catorras, pero el jalar juntos y crecer juntos, olvidando, ese tema para mí es fundamental, porque si no, pues... Nos quedamos en un punto ahí parados. Creo, te lo digo, de verdad constructivo, creo en la alianza, soy un convencido que la diferencia de opiniones nos fortalece en todos los países del mundo, estoy muy convencido, y creo que esa diferencia de opiniones le puede ayudar mucho a México. México es un país tan contrastante, si se ponen a pensar y me permiten, seguro ya lo saben, yo creo que es el país más contrastante de la Tierra. Ni siquiera la India, ni siquiera otros países. Hermano, si en mi casa todos pensamos diferente, imagínate. Tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, pero también tenemos, me atrevo a decir, no un tercer mundo, un cuarto mundo, donde hay gente que no puede comer, que no puede, debes tener un peso para llevarse el pan a la boca. Entonces es ahí donde tenemos que tener la diferencia de ideas, diferencia de opiniones, porque no hay un México, hay 4 Méxicos, me atrevo a decir 5 Méxicos, hay gente que debe... Pero llegar a acuerdos, ¿no? Exacto, llegar a acuerdos porque yo creo que es el reto. Entonces ese es el reto. Mira, yo no hago declaraciones que no tengan sustento. Todas son basadas en cifras y estadísticas. El ENOE, en su último censo en materia de impuestos para la Ciudad de México, nos dice que tenemos un 5.5% de personas desocupadas. Quiere decir que el 94.5% de los habitantes de la capital tiene empleo. Esto de acuerdo al INEGI. Es superior el porcentaje de empleo ahorita que previo a la pandemia, que era el 6% de desempleo. Tomando en cuenta que se incorporó a la población económicamente activa, es decir, jóvenes, en el marco de la pirámide poblacional, más de 350,000 personas como ya personas disponibles para incorporarse a la actividad económica o al trabajo. Entonces, tomando en cuenta esta cifra importante, y esto es el ENOE, no lo digo yo, es del INEGI, la Ciudad de México ya tiene más población económicamente activa porque ya la pirámide poblacional en su centro es donde más crecido, es decir, jóvenes, adultos jóvenes,
está decreciendo la parte de los niños, es decir, hay menos niños ahora y está creciendo. Para el año 2050 va a crecer en mucho y va a ser muy superior la base poblacional de adultos mayores. Entonces, esto es muy importante. Otro aspecto que hay que señalar, esto fue en materia de empleo, pero en materia de apoyos, tan solo Fondeso, por citar un ejemplo, y ahora sí me voy a ir a las comparaciones. En la pasada administración, Fondeso, en 6 años, 264,500 créditos. Nosotros en esta administración, en 3 años, llevamos más de 150,000 créditos de apoyo a las microempresas y al autoempleo. Sin tomar en cuenta, ahí tan solo son 1,500 millones de pesos, un poquito más. Sin tomar en cuenta que el gobierno de México, el gobierno del presidente López Obrador, en créditos para el bienestar, para la Ciudad de México fueron 160,000 créditos, de 25,000 pesos cada uno, sobre todo en las unidades territoriales, más lejanas al centro de la ciudad o ubicadas en la periferia. Estamos hablando de Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, Gustavo Amadero, Iztapalapa. Magdalena Contreras, algunas partes, Álvaro Obregón, algunas partes. Fueron 160,000 créditos de 25,000 pesos. Y esto también es importante señalarlo. Ahí tan solo hagan la cuenta, son cerca de 4,500 millones de pesos. Son cifras históricas para la ciudad. Para la micro y pequeña empresa formal establecida en la ciudad, firmamos con Nacional Financiera un convenio en donde a través de un fondo de garantía otorgamos créditos a las MIPYMES. El último que anunció la jefa de gobierno, 500 millones de pesos. Ayer me reuní con Nacional Financiera, con su director general. Se acabaron los 500 millones de pesos en préstamos y con esto suman 3,000 millones de pesos desde la pandemia a la fecha en créditos para las MIPYMES en la ciudad. Claro, nunca todo es suficiente, ¿verdad? Siempre haría falta más, pero estamos atendiendo a todos los sectores económicos de la ciudad. Y por cierto, un indicador muy importante de que el consumo en la ciudad se ha recuperado, porque esa es la verdadera medición que debemos tomar en cuenta para conocer el estado de bienestar de las familias, es que el porcentaje de crecimiento de ventas en las tiendas de autoservicio en la Ciudad de México es el más alto a nivel nacional, superando el 6%. Es decir, las tiendas de autoservicio venden más ahora que cuando venían previo a la pandemia. Y esto es un dato importante. Y eso significa que pregunto. Es que el índice de gasto, el índice de consumo de las familias indica claramente que tienen ingreso y que están disponiendo. Pues hay que gastar más con la inflación que traemos. Sí. Hay que bueno, la inflación, más. Vamos a hablar de la inflación. La inflación es exógena, es un fenómeno mundial, porque digamos hay que entrar en la dinámica de la objetividad. Es un fenómeno mundial y México, de los 20 países de la OCDE, es el 19, es decir, el penúltimo con menor inflación. Tiene más inflación Estados Unidos, Canadá, España, Italia, incluso Alemania, que México. No, pues Argentina trae el 50%. Exactamente. Ahora, que es de izquierda. Sí, pero no, este es un fenómeno que tiene que ver con las fortalezas de las economías. Entonces, no es una cuestión que de este gobierno, qué fue lo que falló, qué fue lo que no hizo. No, es dependiendo de las fortalezas económicas de cada país. Este país está bien manejado en su macroeconomía, no genera nueva deuda, no hay devaluación, hay estabilidad económica y lo más importante, hay estabilidad social. Sin la estabilidad social no puede haber un peso de inversión. Garantizar la estabilidad social que se venía perdiendo en los últimos 20, 25 años en este país y que se demostró por la vía electoral que México requería un cambio y un cambio para bien, es que precisamente se consolida un nuevo proyecto que le dé garantías de estabilidad social y de justicia social. No es una cuestión surgida espontáneamente, no. Es un movimiento y que mucha gente votó precisamente por el hartazgo. Y un ¿En el año pasado aquí en la ciudad? El empobrecimiento que venía previo a la elección de 2018. Ahora, en otras materias, en materia de vinculación empresarial,
estuvimos observando durante toda la pandemia que ninguna cadena de valor o ninguna cadena productiva de la Ciudad de México se fracturara o se rompiera. Yo tuve comunicación con todos los actores económicos de la ciudad y eso precisamente, esta recuperación que hoy vemos es porque precisamente este contacto y esta comunicación permitió que los empresarios que nos manifestaban que tenían ya situaciones delicadas pudieran reabrir y reaperturar. Declaramos, por ejemplo, a la construcción al mes, y fue iniciativa de la Ciudad de México, que se declare esencial, es decir, con los protocolos sanitarios, con los obreros trabajando al aire libre, poder reiniciar sus trabajos a un mes de haberse decretado el semáforo rojo, el primer semáforo rojo. Entonces, después de que estrangularon al sector de la construcción. Bueno, esa es otra situación que se dio al principio y que entramos en un mecanismo de revisión con el gobierno anterior, que fue una borrachera de... Eso yo estoy de acuerdo. De una borrachera de... Pero duró 2 años la revisión. Estamos de acuerdo. Yo creo que ahí habría que revisar exactamente esa situación, pero definitivamente hoy por hoy la construcción está teniendo un auge. Lo vemos plumas por todos lados de la ciudad, plumas donde se están construyendo y estamos otorgando, ya hay varios decretos en ese sentido, para el corredor Reforma, para el corredor Insurgentes, para el nuevo corredor de Avenida Chapultepec, donde estamos incentivando la construcción, para el nuevo corredor México-Tenochtitlan, que era la antigua calzada México-Tacuba, Puente de Alvarado, ese corredor nuevo con facilidades para la construcción. Entendemos que la construcción, y así lo ha manifestado la jefa de gobierno, es la punta de lanza de un sector tractor para la recuperación económica que impulsa a otras 70 industrias y que está reactivando la economía de la Ciudad de México. Ojalá y que podamos posteriormente... Yo quiero proponer algo aquí en tu programa. Y de muy buena lid, secretario, de verdad. Y la propuesta la hago aquí contigo. Que con miras a la discusión, al debate que haya para el paquete económico de final de año, nos podamos sentar. Usted, lo que me hace así, lo que pasa es que no hay diálogo con el PAN, no se han abierto. Y eso yo coincido con lo que comenta el diputado, que el gran reto es dialogar y ponernos de acuerdo en lo básico. Yo de verdad creo en eso. Que hay una mesa técnica, no política, de propuesta para ver cómo fortalecemos la política económica de la ciudad. Yo no digo que todo lo que está sucediendo esté mal, no. Sí creo que hay muchísimos pendientes y muchas cosas que hacer. Incluso hay decisiones, ya lo dije aquí, que no comparto. Pero creo que con miras al próximo año podemos compartir ideas y que en el Congreso de la Ciudad podamos... El Congreso es cada martes y jueves es una cosa... pero imagínense yo que... me espanto. La verdad, imagínense ahí, que haya el nivel del debate ahí. Coincido. Imagínense que para miras del paquete podamos votar algo juntos todos, que sea en beneficio de quienes viven en la ciudad. Desde luego. Yo hago la propuesta aquí. Pero sí, yo apelo a los elementos técnicos. Claro. A los elementos de datos duros. A lo que de veras nos indique qué es lo que tenemos que hacer con un diagnóstico real de la ciudad. Porque mira, la estridencia, los ataques sin sustento, una polarización adjetivizada, donde unos quieren ser los buenos y los otros son los malos, es imposible. Coincido. Avanzar. Eso de los traidores a la patria, coincido, no estuvo bien. Bueno. Y por eso creo que para poder unificar criterios y poner sobre la mesa, coincido con elementos técnicos. Exacto. Nosotros propusimos en diciembre pasado no la condonación, posponerle a empresas y a familias el pago del predial y del ISM. Entró por Pero, a ver, en materia de predial, yo quiero decirte lo siguiente. La gente no se molestaba por eso. Ya estamos atendiendo. Eso que acaba de decir. Sí, no, la gente, nosotros tenemos indicadores de que lo que se redujo de la recaudación fue un 8%. ¿A usted cree que a las familias no les cuesta pagar el predial? Y más sí les cuesta pagar el predial y hay mecanismos. La jefa de gobierno ha anunciado 2 programas precisamente de regularización del predial donde se exoneran recargos, impuestos y se cobra el predial liso y llano
con una programación 2 veces en su administración. Y hay tasas de descuento cuando haces un pago anticipado. Y hay tasas de descuento. Eso y hay siempre programas, ha existido. Y hay programas, y eso ha existido y se ha fortalecido con la jefa de gobierno. Y por eso el predial no fue una carga. Fue una carga para ciertos sectores, los que más se vieron impactados por la pandemia. Y hemos dialogado con ellos en ese sentido. Uno son los hoteleros, que ya tenemos una mesa de trabajo con ellos para ver con el tesorero, por cierto, se reunieron la semana pasada para ver la forma en que puedan pagar el predial y se pongan al corriente todo el sector hotelero, que fue el de los más impactados, porque el turismo fue el último sector en aterrizar, en recuperarse. Es más, el turismo no se ha recuperado, pero la jefa de gobierno ha implementado acciones de turismo que han reactivado la economía en forma impresionante, y lo dicen los propios industriales del sector. Desde el Buen Fin pasado. Sí, cambiaron de rechazar la Fórmula 1 a aceptarla. Nunca se rechazó la Fórmula 1. Desde el Buen Fin, la Fórmula 1. Que era de fifís, dijeron. Viene el fútbol y luego ya la aceptaron. Lo que sucede es que había un subsidio del gobierno hacia la Fórmula 1. O sea, también no le vamos a meter dinero y después que nos digan que a través de los impuestos y de la derrama económica que secretario, la Fórmula 1 implica la derrama económica. Sí, implica eso, pero también implicaba que había un subsidio del gobierno de la ciudad porque se realizara. Y ahora que ya se aceptó, ya no cada hay 3 subsidio, lonas que hay en el autódromo, 3 son del gobierno. Que la iniciativa privada logre sus metas y que su inversión sea fructífera con sus propios recursos, ya no hay subsidio y de buena gana la aceptaron. Yo sugiero que la mesa que tengamos contigo también, mi querido Dip, es qué propuestas podemos ir trazando entre todos, entre todas las fuerzas, es más, sin importar los partidos, con empresarios, con los sectores, para ver cómo vamos trazando propuestas con miras al paquete económico y que entre todos lo podamos aprobar. Entre todos. Lo que no se pueda, no se puede. El problema es que nosotros hemos percibido que a la hora de que nosotros proponemos, tampoco digo que nuestra propuesta todo sea perfecta, no, seguramente hay cosas que corregir, pero como ni siquiera hay retroalimentación, viene de la oposición, entonces no va a pasar. Pero no hay Congreso. Con el PRI y el PRD sí aprobaron el presupuesto el año pasado, votaron a favor. No hay Congreso en el mundo. Yo reto a que alguien me diga un Congreso de cualquier ciudad en el mundo en donde un ejecutivo, en este caso la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, pueda disponer, sin avisar, sin autorización, sin visto bueno del legislativo, el poder modificar un decreto de presupuesto de egresos durante el ejercicio fiscal. El único congreso en el mundo donde se dio eso fue aquí. Sí. La ley Sheinbaum. Sí, con el argumento de que la pandemia obligaba a redireccionar gasto. Perfecto, redireccionemos lo que tengamos que redireccionar, pero para eso existen los poderes. Y lo que te mandata es, la norma es que cuando quieres redireccionar gasto, la ley no te dice que no puedas. No, nada más que tú, ser ejecutivo, no puedes disponer de todo como tú quieras. Necesitas del permiso del legislativo. Y entonces, cuando se habló de confianza, claro que no hay confianza en la inversión y por eso tenemos fuga de inversión. Muchos capitales grandes no están viendo a la ciudad como prioridad. Perdón, porque hay más incentivos en otros estados, en otras entidades. Y qué bueno, mira, ahora el sureste está ahí con una mayor inversión extranjera. Si usted ve bien que lana que no esté aquí, esté en otro lado. Hay inversión extranjera directa. Está más equilibrado el desarrollo económico de nuestro país. ¿Por qué? Porque por fin volteamos al ver al sureste. Por fin, para algunos legisladores del PAN, por cierto, que les pesa, que consideran que Oaxaca, Chiapas y Guerrero son una carga. Lo dijo Cuadri. Sí lo dijo Cuadri. Ahora resulta que ahora que hay inversión extranjera directa en esos lugares, que se está haciendo el Tren Maya, Dos Bocas. Sin permisos, pero pues sí. Bueno, pero existe esa inversión y eso es positivo para el país, porque queremos un país equilibrado. No queremos un norte rico y un Yo estoy de acuerdo con eso, deprimido económicamente. Y lo mismo estamos haciendo en la Ciudad de México. Estamos conectando a las alcaldías. Mira, voy a citar un ejemplo, ya para no... en la pasada administración, la carretera México-Xochimilco quedó lastimada por el sismo. No la arreglaron. Llegó la doctora Sheinbaum, en 3 meses estaba arreglada. Eso impactó el comercio, eso impactó el traslado de mercancías. En 3 meses lo arregló la carretera México-Xochimilco, que conecta básicamente todo Xochimilco
¿sí? Con la Ciudad de México, con el resto de la Ciudad de México. Ese es un solo dato. Y fíjate cómo se ha mejorado la infraestructura. El puente que se hizo para conectar directamente las dos entradas de la central de abasto. El puente que conecta Churubusco con Calzada Zaragoza, donde se atoraban por horas los coches, los camiones, la carga de mercancías. Ahora es rápido, desde Viaducto puedes ingresar a Zaragoza sin ningún problema y desde Churubusco igual puedes ingresar a Zaragoza. El trolebús elevado que va a conectar prácticamente todo Iztapalapa. Entonces, estamos mejorando la infraestructura. Es papel del gobierno para un desarrollo económico integral el de conectar a las alcaldías. No solamente a la gente que trabaja, ¿sí? en Iztapalapa, que trabaja en el centro de la ciudad, pero que vive en Iztapalapa. Que Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta sean delegaciones o alcaldías dormitorio. Queremos que tengan actividad económica. Queremos que tengan una actividad conectada con el resto de la ciudad. Yo creo que la ciudad, coincido que históricamente y fíjate otro dato esta ciudad tiene una deuda, sin importar gobierno, hablo de todos. ¿Estamos de acuerdo? Tiene una deuda histórica con las demarcaciones periféricas. Coincido. Así es. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es precisamente recuperar, construir una economía donde quepamos todos. No nos interesa construir una economía que crezcamos al 6% y genere pobreza, como ¿no? sucede en otras economías. Que una genere el 15 y el otro el 6. Y por ejemplo, durante 30 años crecimos el 2% anual. El crecimiento económico es condición necesaria, más no suficiente para el desarrollo. Pero sin crecimiento no hay desarrollo. Exacto. Entonces, es que acabo de decir lo contrario. No, entonces vamos nosotros con un crecimiento para todos. Con un desarrollo para todas las familias y todas las personas que integran una economía. No nos gusta un crecimiento económico que genere pobreza. Un crecimiento económico y presumir que crecimos al 4% anual, al 5% anual, que por cierto, en el sexenio del presidente López Obrador, la Ciudad de México creció al 6% anual cada año. Híjole, pues copiémosle cosas, porque ahorita sí, no bueno, pues ni todo, exactamente. Entonces, aquí el tema es que necesitamos la consolidación de una estructura económica integral para las 16 alcaldías. Y es lo que está haciendo la jefa de gobierno. Okay. La conectividad es fundamental. Y nada más para terminar, la mesa de propuestas. Sí, claro. Sí, aquí y para terminar, con los apoyos que dio directamente a las familias, la jefa de gobierno, fueron más de 10,000 millones de pesos anuales directamente a las familias, Mi Beca para Empezar, y otra serie de apoyos directos a las familias que hicieron que las familias soportaran el encierro durante la pandemia. Esto es muy importante resaltarlo. Me parece muy interesante y todo, y les voy a decir... Y nosotros, mira, también estábamos dispuestos a escuchar, sí, pero escuchar con elementos y con bases técnicas. Conmigo cuenten eso, secretario. Con cuestiones, con datos y cifras y con una radiografía de la ciudad. De mi parte cuente con eso. Exactamente, porque de lo contrario, los que salen finalmente perjudicados son los ciudadanos. La estridencia política, y bueno, desde el Congreso local, no voy a decir nombres, pero bueno, se me ocurren algunos. Bueno, yo sí quiero señalar, y así se lo voy a transmitir a la jefa de gobierno, al secretario de gobierno también, el tema de esta propuesta. Y venga, mira, sin ningún problema. Técnica, mesa técnica, secretario. De verdad se lo digo. Quiero comentarles algo, y me da mucho gusto que estemos aquí con toda la gente, con todos los queridos que nos ven y todo. Me da mucho gusto que podamos tener este tipo de diálogos. Yo, más que una mesa de debate o algo, le llamaría una mesa de diálogo, porque la verdad hemos podido dialogar muy bien, respeto y propuestas. Y creo que todos conseguimos lo mismo, ¿no? Todos queremos vivir mejor, todos queremos tener más oportunidades, todos queremos poder gastar en lo que necesitamos, ¿no? Y me gustaría también que vayamos pensando no solamente en este tema de la economía, ¿no? Sino ir pensando, por ejemplo, en el tema de turismo y tener a los diferentes secretarios, ¿no? Y a los diferentes representantes en el Congreso de las comisiones que representan en el mismo Congreso, y poder
transmitirle a la gente, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Porque la gente muchas veces no lo sabe. El tema que les comentaba yo, el tema de la construcción, que pasa de oficina, que ya hay un mecanismo y todo. O sea, es increíble que ya se haya publicado esto y que siga habiendo constructores que no lo saben, ¿no? Bueno, porque nosotros no lo hemos comunicado a las cámaras respectivas, han estado presentes en las reuniones. Es una propuesta que se construyó junto con la Canadevi, junto con la ADI, junto con constructores. No, hay que estar atentos a lo que publican en Gaceta, porque ya nos llegó, ¿te acuerdas el tema del agua? Hijo, no, bueno. El incremento, qué bárbaro. Eso siempre ha estado en la época de estiaje, pero bueno. Sí. Y es que esas son las cuestiones. No, mira, es que son los datos duros, secretario. Ya está, pero eso ya estaba publicado y ustedes le dieron otro manejo. Vámonos a las partes técnicas, a las partes sustantivas, a las partes a la parte de la propuesta. A la parte ¿Cómo de la ayudamos propuesta? a las familias sí, y a las empresas? Dejemos para que nos vaya mejor. Los ataques y los señalamientos y digo, tengamos altura de miras, ¿sí? Y ese está bien, por nuestra parte. Me parece estupendo. Está bien. Espero que a nivel federal también te hagan caso, que te hagan caso a nivel federal, porque... ¿Por qué? Pues porque que te hagan caso, que te copien y que sobre elementos técnicos. Conmigo cuente que en una mesa, cuando nos convoque, yo voy a llevar elementos técnicos, no políticos. Porque imagínate, la macroeconomía, una gran estabilidad social. Claro, el tema de la delincuencia, estamos de acuerdo. Ese es un punto que vamos a tocar ahorita. Así es, pero la estabilidad macroeconómica, sí, o sea, no ha habido un centavo de devaluación. A pesar de la pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de que se rompieron cadenas de valor mundiales, a pesar de que hay inflación galopante en otros países, como en Argentina, como en Brasil, por ejemplo. Aquí la inflación no supera el 7.5%. Pues ¿cuánto queríamos? Somos el país con menos inflación de la OECD, el penúltimo. ¿Somos el país, secretario? Hoy vi un cuadrante, seguro usted lo vio, en donde México es de los peores países en la combinación de inflación y de caída del PIB per cápita. Sí, estamos hasta acá de inflación y hasta y en términos en negativos de PIB per cápita, fíjate, es que hay que ver cómo manejar ese resultado. El PIB per cápita lo único que manifiesta cuando es bajo el PIB per cápita, la gran desproporción en los ingresos entre quienes integran una economía. Secretario, sí, le voy a dar un libro de estadística. O sea, porque los grandes millonarios es concentración de la riqueza. Los grandes. Esa es la varianza. Ese no es el promedio, esa es la varianza. Sí, y el promedio también se refleja en el número de habitantes que tiene una economía, discúlpeme, secretario, una nación, en el número de habitantes que tiene una nación, el PIB que maneja una nación dividido en su número de habitantes. En donde sí se puede ver la desigualdad, y créame que yo soy su aliado en esa causa. Yo soy su aliado en esa causa. Es el índice de Gini. Ese sí mide la desigualdad. Ese sí mide la concentración de la riqueza según el decil, por ejemplo, en donde ahí también vemos que hay pendientes que resolver en la ciudad. Y yo por eso, ya lejos de emitir alguna crítica, que siendo partido oposición creo que estaría bien hecho, es correcto, pero lejos de hacer eso, para no incomodar aquí al secretario, porque me interesa mucho tener una mesa técnica con miras a lo que se viene del debate del presupuesto económico y cómo entre todas las fuerzas podamos votar algo todos juntos, sería un gran mensaje de ejemplo a nivel nacional. Mundial. Y yo creo que ahí, secretario, al gobierno, también a nosotros, entre todos, nos corresponde dar un pasito todos al frente, sentarnos, sin fotos, sin arrastrar lápiz, tarjetita y ver qué se puede hacer. Pero si sacamos una cosa en beneficio en general de la ciudad, entre todas y todos, hasta, de verdad lo digo, hasta creo que la jefa de gobierno podría decir, hay gobernabilidad, algo que yo creo que hoy no puede presumir mucho, ¿no? Bueno, hemos llegado a nuestro fin, me da mucha pena, está esto muy bueno, queridos, pero ya aquí la jefa de cámara ya nos está ahí haciendo ojitos, que se nos acaba de acabar el tiempo. Venga. Lo más importante es que hemos podido platicar, que hemos podido expresar los puntos de vista de cada quien. Les agradezco a cada uno de ustedes. Vamos a tener nuestra última ronda donde tenemos nuestro comentario de cierre. Y al final les salió una pregunta, ¿sí? Para que la vayan pensando ahí, que tiene que ver con el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque vamos a invitar, ¿sí?
ahora a los chavos de cada partido, a los representantes de cada partido, ahí ayúdenos también para que hablen con los dirigentes de los chavos. Dirigente de las agrupaciones de las agrupaciones de cada partido. Tendrás Edmundo. Para que nos digan, ¿sí? ¿Cómo están viendo el tema de la seguridad y qué es lo que se debe de hacer? Si tú me lo permites, ahorita platicamos. Sí, me interesa mucho. En el cierre platicamos de eso, porque en la Ciudad de México han bajado los índices delictivos de alto impacto. Han bajado los índices y están. ¿Nos vamos a las cifras? Por favor, secretario, vamos a las cifras. Aguanten, porque ese será otro tema. No podemos entrar y no nos vamos a adelantar, no nos vamos a quitar a los chavos la oportunidad de tocar ese tema. Mi querido secretario, empecemos contigo, con tus comentarios de cierre, por favor. Sí, bueno, señalar que la actividad económica de la Ciudad de México está operando al 100%. La recuperación es visible. La actividad económica se nota en las calles. La gente nuevamente está desbordada en las plazas, en los mercados, en los tianguis, en los centros comerciales. Hay actividad económica, hay diversión, hay oferta cultural, hay oferta artística en la ciudad. Hay turismo, poco a poco nos estamos llenando nuevamente de turistas. Hay turismo del que vienen a hacer home office en la Ciudad de México, de muchos extranjeros. Podemos ver en algunas colonias de la ciudad, porque le tienen confianza a la Ciudad de México en materia de seguridad, en materia de oferta gastronómica, hotelera, de servicios, de garantía de conectividad. Por cierto, que déjame señalar un dato, ¿no? La Ciudad de México es la tercera en inversión extranjera directa a nivel continental, después de Nueva York y Los Ángeles. Y superamos por primera vez a Sao Paulo, porque Sao Paulo tiene una condición económica e industrial muy importante. Ahora la Ciudad de México supera a Sao Paulo y estamos trabajando para que se mantenga la Ciudad de México con inversión extranjera directa. Acaban de llegar y un servidor ha ido a inaugurar nuevas oficinas corporativas. No me permiten decirlo, voy a decir la de Thomson Reuters, que ya es pública, la de Siemens Energy, que también es pública, la de Netflix, Amazon en Vallejo, Mercado Libre en la parte de Vallejo de Gustavo Amadero. Son 7,000 metros cuadrados de inversión con una empresa de distribución que se llama O'Donnell. Vamos a ir a inaugurarla ya en los próximos días. Una inversión que yo le di seguimiento. Como a todas estas que estoy señalando, yo personalmente les di seguimiento. Entonces, está la Ciudad de México, y la Ciudad de México es la capital financiera de Latinoamérica y es el puente natural entre Centro y Sudamérica con el mercado norteamericano a partir de la firma del TEMEC entre el gobierno de México y Estados Unidos. Perfecto. ¿Y John? Pues yo me quedo con dos conclusiones. Me encantaría la mesa de trabajo que menciones con los aspectos técnicos. Cuente con su servidor, me atrevo con mi grupo parlamentario, con mi dirigencia, con los distintos sectores que nos representan. Siento que eso es clave. Se los dice un priista, que estamos acostumbrados a los catorrazos cuando hemos sido gobierno. Entonces, siempre el diálogo para nosotros, siempre el trabajar, siempre la oposición. A mí se me hace básica la oposición en un país, como ya lo mencioné, como México. Me gustaría ponerle fecha, si nos permiten, con documentos, con especialistas, con peritos y con voluntad. Yo creo que podemos llegar a algo. Siempre tenemos que mejorar en pro de los... No, pues, hay canales institucionales, que hay que... Yo un poco eso, reitero el tema, por ejemplo, un ejemplo lo de Netflix, hacer un llamado a las distintas dueños de las empresas para que sean beneficiados, porque el objeto era bueno, pero la aplicación puede ser mala. Entonces, lo importante es que las ciudadanas y los ciudadanos no sean los afectados. Ese es un ejemplo, no quiero ya volver al tema porque no es la idea. Entonces, cuentan con nosotros para hacer esas mesas. Perfecto. Y pues bueno, muchas gracias aquí por la invitación, mi hermano. No, yo agradecido por la invitación, Armando, la verdad. Y lo digo sinceramente, contento de compartir mesa con el secretario, por supuesto aquí con mi carnal, con el diputado John, y contento de poder platicar en tu programa de distintas perspectivas de lo que sucede con la economía en la ciudad. Se puede coincidir particularmente en algunas cosas sí y en otras no. Pero yo creo que el enorme reto ante un país tan polarizado, y yo no soy de los que dice es que solo el partido del gobierno polariza, no, también nosotros le ponemos nuestro granito y no está bien. Yo por eso creo que la Ciudad de México, al ser ese centro financiero, cultural, artístico, de inversión,
diría pública no hay, pero sí privada, que seamos ejemplo. Me encantaría poder ser parte de ese legado, de ese ejemplo de cómo en la ciudad, Sí. gobierno Nada más déjame darte un dato. y partidos Sí. nos ponemos de De acuerdo acuerdo. para aprobar. ¿Cuánta era la inversión anual sola en cosa. infraestructura con el Ahorita gobierno es de de 30. Mancera? Yo sé que ahorita son 30,000 millones de pesos y que el año pasado eran 36,000 millones de pesos. Está bien. Ok, pero con Mancera, ¿cuánto era la inversión pública? Creo que era más, secretario. No, perdóname, no rebasaban los 18,000 millones No, de era pesos, más, secretario. ¿no? Chécalo, te lo encargo. Y el capítulo 1000 era menos, hoy es más. Pero bueno, yo me quedo con la propuesta Muy bien. de la mesa y poder salir todos juntos. Gobierno encabezando, hombre, la doctora Claudia en el centro, no pasa nada. Y los partidos, diputadas, diputados, decir, esta es una política económica que le va a ayudar a la ciudad y que va a ser aprobada de manera unánime. Uf, ese mensaje, secretario, sería poderosísimo, poderosísimo para quienes viven en la ciudad. Muy bien. Pues queridos, les agradezco mucho a todos. De Por la verdad. invitación, mi hermano. Por las uvas, Un placer, por- un sí, gusto. oye. ¿No les gustó? No, yo sí, yo ya estuve picando. No, yo ya estuve, yo ya estuve Yo voy a picando. comer con mi mamá. imagínate. Yo ya estuve picando. Pero bueno, pensaremos, le diremos a Stephanie que cambie el menú, no sé, unos taquitos. o Nos algo la sacaste próxima del vez. festejo el 10 de mayo, pero aquí Exactamente. estamos. Al otro Pero- pone de suadero, hombre. Exactamente. Pero qué gusto, de verdad. Y los incentivo a que busquemos temas de interés, ¿no? Que la gente está muy interesada en saber lo que platicamos hace rato, ¿no? El tema del deporte con los chavos, el tema Muy bueno, muy del buena turismo, política. el tema de la obra, ¿no? El tema de la inyección, de los grandes proyectos que deben haber en la ciudad para que esta ciudad, pues crezca, ¿no? Bueno, pues esto fue Armando la Neta y nos vemos hasta la próxima. Saludos.